Buen día, queridos estudiantes de Política Global del grado décimo. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y como parte de la continuidad académica seguiré con estas presentaciones desde la virtualidad. Hoy quiero trabajar un concepto que igual se trabajó el año pasado y es el de soberanía. Quiero recordar que inicialmente yo parto de la definición que da el Bachillerato Internacional sobre el concepto de soberanía y dice el manual del IB de política global. La soberanía caracteriza la independencia de un Estado, el control de su propio territorio y la capacidad de autogobernarse. Como utilizan los Estados su poder soberano es un aspecto central de muchos temas importantes de la política global. Algunos teóricos argumentan que el poder soberano está sufriendo una erosión cada vez mayor a causa de ciertos aspectos de la globalización, como la comunicación y el comercio global, que los estados no siempre pueden controlar plenamente. Otros sostienen que los estados soberanos ejercen un gran poder al actuar en función de sus intereses nacionales y que es improbable que eso cambie. La anterior definición nos da muchos elementos para entender el concepto de soberanía. El primero de ellos puede ser lo relativo a la independencia, al control territorial y a la capacidad de autogobernarse con base a determinados sistemas políticos. También nos problematiza el concepto de soberanía desde características ligadas a la globalización o a diferentes tipos de conflictos también correspondientes a distribución del territorio. Hay dos tipos de soberanía que quiero revisar en esta presentación y por un lado está la soberanía interna y por otro está la soberanía externa. Entonces, para tratar de ir armando el concepto de soberanía, me es pertinente revisar la soberanía interna. Dice, gobiernos independientes. Los estados tienen la total responsabilidad de lo que sucede dentro de sus fronteras. Hay un legítimo control por parte de los gobiernos. El estado hace cumplir sus propias leyes, cobra impuestos y gasta el dinero recolectado en sus propias prioridades. Es decir, hay un sistema de recolección a través de los impuestos y los impuestos que se recolectan o diferentes tipos de ingresos son destinados para las prioridades estatales o las prioridades de los gobiernos de turno. Dentro de la soberanía interna también está que los estados deciden sus propias políticas comerciales, deciden aranceles a la importación de productos y deciden a una área de libre comercio, si deciden adherirse a un tratado de libre comercio, es decir, un lugar donde no hay barreras arancelarias. Por el otro lado está la soberanía externa, que trata cómo los estados interactúan externamente con otros estados y organizaciones internacionales. Es la relación entre estados o relaciones dentro de un sistema de organización internacional. Generalmente los estados respetan las fronteras de los otros estados y no intervienen o interfieren con lo que sucede dentro de las fronteras del otro estado. Todo esto hace parte de la soberanía externa. Por otro lado, los estados pueden hacer declaraciones sobre las acciones internas de otro estado a través de organismos intergubernamentales, que es un concepto que se trabajará más adelante, la intergubernamentalidad, o también ligado al concepto de supranacionalidad, es decir, organizaciones por encima del Estado, y pues proponemos de ejemplo la Organización de las Naciones Unidas. Dos conceptos ligados al de soberanía: la soberanía interna, de gobiernos independientes, de formas políticas, de manejos económicos, y la soberanía externa, que es la relación con otros estados o organizaciones internacionales. Como síntesis de esta primera aproximación al concepto de soberanía, podemos decir que los estados son soberanos cuando estos ejercen un supremo control en el interior de sus fronteras. Cuando un gobierno controla el interior de sus fronteras, hay soberanía. Hay soberanía cuando hay una habilidad de un Estado para gobernarse a sí mismo, es decir, hay un control y autoridad.
Hay soberanía cuando hay un principio esencial de la política global, es decir, cuando se respeta la relación con otros estados y los estados deberían respetar la soberanía de los estados, igualmente defender su propia soberanía. La soberanía se presenta cuando organizaciones como las Naciones Unidas basan sus reglas en el respeto de la soberanía estatal. Como parte de una reflexión más profunda sobre el concepto de soberanía, quiero trabajar esta lectura, que igualmente la dejo propuesta y después con mayor detalle podemos entrar a analizarla, sobre todo después de su periodo de vacaciones que viene con la Semana Santa, y es una lectura relativa a el Estado-Nación y sobre todo una interpretación del Estado-Nación dentro del contexto de la globalización. Ahí nos va a dar información, nos va a dar profundización sobre la relación entre soberanía, Estado-Nación y lo vamos a problematizar dentro del contexto de globalización. Después podemos acordar un quiz o una forma de comprensión de la lectura, pero esto lo definiré después de la Semana Santa. Igualmente, los que quieran pueden ir revisándolo y pues van profundizando sobre el concepto de soberanía. Por otro lado, también de manera de complemento y de una forma de profundización, propongo la revisión de los videos del profesor Germán Burgos, profesor de la Universidad Nacional, profesor de Derecho y Ciencias Políticas, que tiene una serie de videos en relación al concepto de soberanía, que me parecen pertinentes a la hora de tener herramientas para entender de una forma más profunda este concepto clave de la política global. Se puede analizar desde un punto de vista jurídico. Cuando se nos dice que la soberanía radica en el pueblo, que radica en la nación, o inclusive algunos textos jurídicos reconocen que la soberanía radica en el derecho o en Dios. Por su parte, desde planteamientos más cercanos a la ciencia política, a la sociología política, el concepto de soberanía nos da a entender que esta radica en actores, si se quiere, más identificables, tales como clases sociales, grupos de presión, aquel que es capaz de establecer el estado de excepción, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando digo que la soberanía es un concepto jurídico, político, estoy diciendo que puede ser entendido en una clave estrictamente formal jurídica que nos dice que la soberanía radica en el pueblo de la nación, pero adicionalmente se puede entender en una clave más realista que nos dice que la soberanía radica en grupos de poder, en élites, en grupos de presión y demás. El otro video que presenta el profesor Burgos es en relación a cuáles son los sujetos que ejercen la soberanía. Bien, como se planteó en la parte anterior, cuando hablamos de soberanía estamos hablando de cierto tipo de relaciones de poder con ciertas características, lo cual inevitablemente nos introduce en la idea de sujetos que son capaces de tomar ciertas decisiones que se consideran como soberanas. Entonces, si identificamos que hay una relación central entre soberanía y sujetos, para responder a la pregunta, yo la ubicaría en 4 planos. De un lado, desde un punto de vista jurídico, como en su momento expuse, se ha considerado que la soberanía radica en el pueblo, en la nación. Y hay una tercera respuesta, que la soberanía radica en entramados jurídicos, que en sentido estricto no corresponderían a sujetos. Y el último video de esta serie que me parece pertinente revisar para profundizar el concepto de soberanía es el relativo a cuáles son las dimensiones de la soberanía. Cuando hablamos de las dimensiones de la soberanía y siendo coherentes con la presentación que he realizado, hay que mantener igualmente una lectura jurídica y una lectura más politológica de la discusión. Desde el punto de vista jurídico, uno puede rastrear 4 o 5 dimensiones de la soberanía que permiten entender un concepto que no deja de ser ambiguo y abstracto. Cuando uno habla de quién es el soberano, qué es el soberano, pues se mete en un tema que tiene una connotación que no es evidente y que por tanto tiene una fuerte carga abstracta.
Entonces, definámoslo. Hay 5 dimensiones jurídicas de la soberanía generalmente aceptadas. Una, la idea de un poder supremo. ¿Qué significa la idea de un poder supremo? Que no acepta órdenes de nadie por encima de él. Y continuando con el ejercicio, hay algunos elementos que debemos recordar en relación al Estado, la soberanía y la legitimidad, y es lo relativo a que el Estado depende de otros estados para que sea reconocido como Estado. Y desde el mito fundacional de la paz de Westfalia se presenta esa necesidad de entablar relaciones internacionales, internaciones, para poder tener esa categoría de Estado y sobre todo tener la capacidad de mantener una soberanía. Seguimos con nuestro ejercicio de recordar y es en la Paz de Westfalia de 1648 donde se construye el Estado moderno a partir de ese mito fundacional que es la separación de poderes y sobre todo la intervención de la Iglesia, en donde hay una separación de lo civil de lo religioso y es en ese momento donde nace el Estado moderno. Punto donde se establece formalmente el Estado moderno, donde se establece la idea de soberanía y donde se construye la idea de la diplomacia y de la no intervención de otros espacios. En este ejercicio se plantea la idea de pensar qué sucede entonces dentro de lo contemporáneo y lo relativo al Estado Islámico, donde se puede llamar o se puede considerar el Estado Islámico un Estado, pero solo un Estado puede ser reconocido como Estado soberano si otro Estado o organización internacional lo reconocen como tal. Por lo tanto, hay una contradicción en considerar el Estado Islámico como un Estado dentro de los parámetros que hemos analizado de lo que es un Estado. El punto 8 retomo cómo la legitimidad internacional es esencial para que el Estado sea considerado como un Estado soberano. En este orden de ideas vale la pena recordar que en el año de 1933, en la séptima Conferencia Internacional de Estados Americanos que se realizó en la ciudad de Montevideo, bajo la presidencia en el gobierno americano de Franklin Delano Roosevelt, nace la idea de construcción de los estados soberanos a partir de unas características especiales. Quiero que siempre tengan presente estas características de la Convención de Montevideo de 1933 porque van a ser claves a la hora de debatir y generar controversias sobre cuestiones políticas en relación a los estados modernos. La Convención de Montevideo esboza entonces 4 características para poder definir lo que es un Estado nacional soberano. Primero, vale la pena recordarlo, esto ya lo habíamos revisado, una población permanente, un territorio y fronteras definidas, un gobierno efectivo, es decir, que haya una autoridad política, y la capacidad y legitimidad para tener relaciones con otros estados. Entonces son 4 elementos que nos va a servir para el debate y para la reflexión en torno a la construcción de un Estado nacional y sobre todo para profundizar sobre el concepto de soberanía. En ese orden de ideas vale la pena reflexionar en torno a la Unión Europea. ¿La Unión Europea es un Estado-nación? La Unión Europea, dentro de los elementos que nos presenta la Convención de Montevideo de 1933, ¿tiene las características para ser un Estado nacional soberano e independiente? Tiene algunos elementos. Tiene una moneda única, tiene su propia bandera, tiene un banco central, tiene definido unos límites fronterizos externos y las fronteras entre los Estados miembros que son en gran medida irrelevantes porque hay libre tránsito entre los ciudadanos de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una política exterior y cada vez se relaciona con otros estados a través de sus altos representantes para asuntos exteriores. O sea, tiene todas las características de una organización estatal.
Unión Europea conformada por 28 miembros, como lo comenté en la anterior presentación, a través del Tratado de Maastricht se organiza la Unión Europea y en 1998 se construye un sistema económico de la Unión Europea, digamos que es el momento de nacimiento del euro. Tiene también una representante para asuntos exteriores, pero la Unión Europea no se puede considerar como un Estado-nación único e independiente. Vuelvo y repito, pero tienes niveles de cooperación e integración con otros estados que lo hace muy cercano a un estado independiente, pero no lo es. Y poniendo en controversia los elementos con los cuales se define un estado nacional a partir de lo que se declaró en Montevideo en el año de 1933, vale la pena reflexionarlo en torno a algunas cuestiones políticas contemporáneas. Entonces, para algunos estados que son independientes o soberanos, algunas de las características propuestas en la Convención de Montevideo pueden cuestionarlos o ponerlos en duda como estados. Por otro lado, algunos grupos no estatales pueden compartir algunas de las características y funciones de los estados soberanos nacionales, desafiando la visión tradicional de la soberanía del Estado. Por eso es importante revisar la lectura que les propuse, porque la esencia de la lectura es reflexionar en torno a si siguen vigentes las ideas del Estado Nacional o ya hay que pensar en otras formas de organización supranacional que organicen nuestro sistema. Es un gran debate que se puede dar, por ejemplo, en torno a lo que está sucediendo, el papel del Estado en la pandemia y el papel de organizaciones supranacionales, el papel de organizaciones intergubernamentales en este momento histórico que estamos viviendo en el 2020. ¿Será que es la muerte del Estado Nacional o es la reivindicación y el nacimiento de una organización supranacional? Podemos analizarlo, por ejemplo, entre las decisiones que se han tomado en China como Estado Nacional, por ejemplo, el abandono de Italia por parte de la Unión Europea, el abandono de España por parte de la Unión Europea. Es una discusión muy interesante. Pero en este punto quiero revisar con otros ejemplos. En relación a la población permanente, es un indicador que nos muestra si la gente vive en un lugar permanente o si la población es menos fija en un lugar determinado. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con los refugiados? Si una de las características de los estados nacionales es una población permanente, ¿qué pasa con los, con los sujetos que son desplazados por acciones violentas? En consecuencia, propongo el ejemplo de lo que sucede en Siria. Refugiados, un Estado soberano puede sufrir bajo una lucha insurgente, como es el caso de Siria e Irak, llevando a los refugiados a huir de su país de origen. Pero en ese sentido, la población ya no es permanente, pero sigue siendo un Estado soberano. Digamos que la intención es que estos desplazados, estos refugiados, algún día tendrán que regresar a sus lugares de origen y en ese orden de ideas seguirá vigente la idea de un Estado soberano. Otra característica de los estados soberanos son los territorios definidos. ¿Qué mide el territorio definido? Identificación de las fronteras territoriales a través de mapas, y estos mapas muchas veces se construyen a partir de decisiones internacionales y es la Corte Internacional de Justicia la que dirime esos conflictos territoriales, o el derecho internacional en donde se determinan fronteras estatales. La Corte determina fronteras estatales que están en disputa. Pero en nuestra contemporaneidad hay una serie de conflictos vigentes en relación a territorios y pues aquí, como lo analizamos el año pasado, digamos que uno de los tantos conflictos y uno que ocupa buena parte de los estudios políticos en lo relativo a Palestina. Muchas fronteras de estados nacionales alrededor del mundo se encuentran en disputa
por ejemplo, Israel y Palestina, o la región del Kashmir entre India y Pakistán. También es una región que está en constante lucha por cuestiones territoriales, y los grupos no estatales están tomando también cada vez más control de territorios de los estados nacionales. Entonces entra un actor no estatal a solicitar de manera violenta o a imponerse en la búsqueda de territorios. En el año 2014, que fue el año del Estado Islámico, declaró el establecimiento a lo largo de Siria e Irak de un califato, el califato del Estado Islámico, y el tema fronterizo entre los dos países se volvió un tema irrelevante. En esa medida desaparecían las fronteras y se construía una idea de organización territorial a partir de la imposición de un grupo armado. Punto 8 hace alusión a un gobierno efectivo, en donde se identifica si un gobierno existe y si éste tiene una completa autoridad, ya sea a través de sus fuerzas militares o su organización política, y ejerce un control sobre su territorio estatal. Y aquí propongo el estado de Somalia, en donde se consideró o se considera como un estado fallido, donde no existe un gobierno que controle todo lo relativo a sus disputas étnicas. Aquí les presento una breve reseña de lo que es Somalia como estado fallido. Dice: en la existencia del gobierno nacional, en 1991 colapsa el estado, pues debido al postcolonialismo. Hay una división en 5 Somalias, hay una dictadura interna que dura 12 años y hay un arraigo del sistema de clanes, un sistema derivado de diferentes organizaciones étnicas. Y en ese orden de ideas, en la actualidad hay 3 zonas de lo que es Somalia, o sea, 3 organizaciones: el Somaliland, estado independiente, no reconocido y estable; el Puntland, región autónoma estable; y el Centro Sur y Somalia, que es el gobierno de transición enfrentado a guerras de clanes y radicalismo islámico. Digamos que el caso de Somalia es el ejemplo perfecto de lo que del no control territorial por parte de un gobierno existente. Entonces hay una ausencia de Estado, no existen políticas ni servicios de protección, un conflicto armado constante, y hay una falta de acceso humanitario para organizaciones no gubernamentales ni la iglesia. Entonces, en ese orden de ideas, Somalia es el mejor ejemplo de, vuelvo y repito, del no control territorial por parte de una organización o autoridad de gobierno. Entonces, un estado frágil, un estado fallido como Somalia y la República Popular del Congo no tienen gobiernos efectivos, es decir, no hay una autoridad real en todo el país. Sin embargo, ellos son reconocidos como estados, son reconocidos, digámoslo, por otros estados. Digamos que se mantiene esa posición de reconocimiento exterior por parte de otros estados, pero la Unión Europea es frecuentemente criticada por actuar como un estado soberano. Digamos que aquí, complementando la información, que se considera a la Unión Europea un estado soberano, pero no lo es, ya que tiene el poder de crear leyes y obligar a los estados miembros a cumplir estas. Por último, en esta presentación inicial de lo que es la soberanía y los elementos más elementos significativos de lo que es la soberanía, está el punto número 10, que es la capacidad de entablar relaciones con otros estados. Entonces, la idea de relacionarse con otros estados, entendiendo la idea de lo internacional, es decir, lo entre otros estados, naciones, a través de cumbres internacionales o asociaciones bilaterales, es decir, relación uno a uno con otro estado, o relaciones multilaterales, que son las relaciones múltiples entre estados. Regiones como Kosovo y los territorios palestinos luchan por ser estados independientes, pero en este arduo camino hay un reconocimiento internacional, digamos que como estado observador no miembro.
esperar de que haya una serie de acuerdos entre las naciones para poder declarar a Kosovo y algunos territorios palestinos como estados independientes y soberanos. Entonces, queridos estudiantes, espero que esta primera aproximación al concepto de soberanía la puedan complementar, la puedan comparar en similitudes y diferencias con los videos que le propongo, y la lectura, no les digo que sea una tarea, pero pueden ir revisándola y después podemos acordar una forma de evaluación de esta que me parece importante para entender la soberanía. Entonces, queridos estudiantes, nos vemos, ya sea desde el escenario de lo virtual o nos vemos desde en la institución que tanto queremos. Un gran abrazo, queridos estudiantes.